Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. En el 2017 las mujeres colombianas celebramos dos acontecimientos muy importantes para nuestras conquistas como género. Primero, los 60 años del voto femenino en nuestro país. Y en febrero del 2017 arranca la Liga Femenina de Fútbol Profesional en nuestro país. Pues es muy importante, por supuesto, porque son muchos los logros de estas mujeres que han dejado en alto el nombre de nuestro país. Son muchas las conquistas, por supuesto, muchas las barreras que faltan por tumbar y muchas las redes que hay que reventar, pero ellas están dispuestas a hacerlo. Y es apenas justo ese nombre que le pusieron a esa selección femenina de nuestro país. Y nuestra invitada de hoy, precisamente, es una chica superpoderosa en la cancha y en la vida real. Yoreli Rincón, bienvenida y gracias por estar en El Tiempo Televisión. Ay, muchas gracias a ustedes, muy feliz de poder estar y compartir con ustedes este momento. Es un momento muy importante, pero hay que recordar que ese sobrenombre de las chicas superpoderosas, tengo entendido que surgió en el 2010 en el Sub-20, en el campeonato Sub-20. No, de hecho fue en el 2008, en el suramericano de Chile, que éramos la selección menor de todo el suramericano en Sub-17 y fuimos campeonas suramericanas. Entonces desde ahí nos decían que las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas, bueno, ustedes han empezado a conquistar muchos logros desde muy chiquitas, desde muy jovencitas. ¿Ustedes empiezan desde qué edad? Bueno, usted empieza desde los 5 años, pero a jugar en las categorías son sub-17 y sub-20. ¿En selecciones? Sí, en selecciones la menor es sub-17, pasamos a sub-20 y ya categoría libre, que es la mayor. Bueno, pero usted hablaba del 2008 y sin embargo, pues usted es una persona muy joven y desde esa época ya había hecho un largo recorrido cuando le empiezan a llamar la chica superpoderosa. Ya usted era una chica realmente superpoderosa en la cancha y en la vida. Contra todos los pronósticos, incluso porque hay que decir que con solo 4 añitos usted ya jugaba en su barrio, en Piedecuesta, ¿no? Sí, yo jugaba como desde los 3, 4 años, yo creo que comencé a jugar fútbol, pero a mí siempre me gustó el fútbol, no el micro. Mi mamá jugaba micro, mi hermana y mi hermano, pero a mí el fútbol, o sea, el pequeño, el micro, fútbol 5 nunca me gustó, siempre me llamó la atención el fútbol grande y los balones pues más grandes, entonces mi hermano me enseñó a jugar fútbol y desde muy pequeña comencé esa carrera. Bueno, lo apoyaba mucho su hermano, su hermana, su mamá que también había jugado, pero su papá no creía mucho que eso era como para las mujeres, ¿no? No le gustaba, de hecho no le gustaba, me castigaba, no le gustaba realmente porque decía que no era un deporte para mujeres y que no quería como que su hija jugara ese deporte. Pues a mi mamá sí le gustaba porque ella lo practicaba, pero pues en la casa como que el que mandaba era mi papá, entonces ella no podía decir nada. Claro, y bueno, no fue fácil incluso porque usted cuando empezó muy chiquita jugaba con niños, ¿no? Pero eso le pasó a la mayoría de mis compañeras, Sí. es porque estamos hablando ya hace 12, 15 años, no habían clubes femeninos, entonces si te gustaba el fútbol tocaba que jugaras con hombres porque no había forma en que encontraras un club equipo femenino, exacto. Claro. Pero bueno, incluso me llama mucho la atención que la discriminación incluso venía de las mismas compañeras, de las mismas amigas, ¿cierto? O sea, la veían rara como en el colegio más sí. que todo, porque por lo mismo a veces ese mismo machismo es raro, pero comenzaba desde las niñas, porque era como que, ay no, pero tú no deberías jugar eso, o las niñas no jugamos a eso, sí. Solo jugamos a las muñecas, o solo jugamos... Entonces como que, por ejemplo, yo en el colegio no jugaba, no me gustaba jugar fútbol porque me sentía muy mal, porque las niñas me miraban todo feo, en cambio los niños sí querían que yo fuera para que reforzara los equipos de ellos. Solo jugué como 2 años antes de que se graduara mi hermana de 11, yo estaba como en quinto, y porque estaba mi hermana y mi hermana me sacaba de las clases para que fuera ahí y le ayudara a los de 11 a jugar, pero después de que mi hermana se graduó, y yo seguí pues en el colegio hasta séptimo que estoy en Bucaramanga, yo no jugaba en el colegio. Porque usted además es la menor de la casa, ¿no? Sí, yo soy la menor de la casa. Es la chiquita de la casa. Pero es cierto esa historia que su papá le regalaba las muñecas y usted las desbarataba y jugaba fútbol con las muñecas, con las cabezas de las muñecas. Sí, mi papá vendía limones en un tiempo y un tío era como
traía mercancía como de Maicado en ese tiempo, y mi papá era como el mensajero de ellos. Entonces cuando él iba, me traía muñecas. Y cuando me traía las muñecas, pues yo le quitaba la cabeza a las muñecas y jugaba era con la cabeza de las muñecas. Pero él me traía muñecas era como para que me inclinara, exacto, que no los balones, sino las muñecas. Definitivamente eso ya estaba marcado. Pero bueno, lo paradójico de todo esto es que en su casa, bueno, su papá tiene precisamente ese negocio de fabricar balones de fútbol. O sea, usted creció casi que viendo el balón de fútbol en su casa. Sí, eso ocurrió como a los 5 o 6 años. El mismo tío, pues como que cogió un dinero y creó ya una fábrica de balones, ya quería ser como el jefe. Mi papá empezó como empleado de él, y después de un año mi papá le sacó como un préstamo a él y él sacó su propia fábrica. Entonces yo tenía como 6 años, 7 años cuando comenzó la fábrica de balones. ¿Y todos en la familia trabajaban? Porque no había plata para claro, tener empleados, entonces claro, mi papá nos negriaba. No, claro, entonces todos, era más fácil, claro. Nosotros trabajábamos, entonces yo hacía una parte del balón, se lo pasaban de mi hermana, de ahí pasaban de mi mamá, de ahí pasaban de mi hermano, los terminaba y mi papá iba y los vendía. Entonces mientras mi papá iba y los vendía, mi hermana y mi hermana los sacábamos los otros a la calle a jugar y a probarlos. Pero es increíble cómo la vida le va marcando, porque usted sabe hasta cómo se hace un balón de fútbol. O sea, sí, yo aprendí desde muy pequeña. Desde muy pequeña. Bueno, su papá le regalaba las muñecas, pero su hermano le hacía las canilleras con cartón. ¿Cómo era eso? Él era el que le ayudaba. Bueno, fue como, ya tenía como 7 años más o menos, entonces hay 2 amigos míos con los que yo jugaba en la cuadra, Sebastián y Jayito, y ellos, el papá de Sebastián hizo como un club, pero de ahí de los niños del barrio, es que todos teníamos la misma edad, claro. 6, 7, 8 años, y era solo ahí como el barrio, entonces él dijo, montemos un club de niños, y él empezó a hacer, pero eran partidos ahí entre barrios. Entonces él convenció a mi papá que me dejara jugar, pero pues eso no era nada profesional, sino era ahí en el barrio que jugábamos, pero era una cancha de pasto. Entonces ya era la primera vez que me tocaba tener como unos guayos, exacto. Y mi papá, como nunca quiso, me compró unos guayos, costaron como 10.000 pesos. Y eran 3 tallas más grandes que para que me duraran muchos años y así no pedirle más. Entonces mi hermano me rellenó los guayos de papel higiénico para que me cupiera apenas la mitad del pie y la otra mitad estaba rellena de papel higiénico. ¿Jugar así? Pero me tocaba. Y no me compró canilleras, entonces como teníamos la fábrica y las cajas donde guardábamos los balones y eso, entonces él lo que hizo fue la forma, como la horma de las canilleras y me las ponía acá, entonces me las ponía y encima me ponía las medias, entonces ahí ya quedaba como el bulto de la canillera. Lo malo era si llovía, porque si llovía se me dañaban las canilleras. Pero bueno, es que digo que contra todo pronóstico, porque bueno, es decir, en su casa, pues en esa época lo que usted dice, o sea, no había equipos de niñas, no había ningún impulso, no había nada. Tanto que incluso cuando usted con todos esos trabajos forma el equipo y llega a cierto nivel en que usted podría salir de Santander a representar a su departamento, la misma dirigencia del departamento dice, no, usted no sirve para esto, o sea, ¿para qué? No la apoyaron en ese momento. Pues a mí no me pareció tan difícil porque me parece que como la lucha más difícil fue con mi papá y al fin y al cabo terminó aceptando, entonces como que ya el resto me parecía, mi papá se volvió mi fans número 1, ya entré a un club en Bucaramanga que jugaba ya la Liga de Santander, yo era la goleadora, yo era la única niña en todos los clubes, eran más o menos unos 15, 18 clubes con 20 niños y yo era la única niña. Pero ¿por qué entonces en Santander no la apoyan y usted se va para el Tolima? Porque llegué como a los 11, 12 años y la Liga de Santander me dijo que ya no era bueno que siguiera jugando con niños, por el tema ya del crecimiento, el desarrollo, todo esto, que me metiera ya hacia las niñas. Entonces en Colombia se hace el campeonato nacional y pues ese año era sub-20, entonces yo hice como una prueba en la selección Santander femenina para representar a Santander y pues jugar los campeonatos nacionales que se hacen acá en Colombia. Pero además usted se va a vivir, o sea, usted va a una prueba al Tolima. Sí, pero no me aceptaron, ahí fue cuando yo fui a la prueba, me dijeron que yo no servía para el fútbol, o sea, que no me aceptaban en Santander porque si seguía jugando fútbol, lo que me decían era que yo no iba a ser nadie en la vida, que me dedicara a estudiar. Entonces ahí fue cuando con mi técnico, el de los niños,
él me grababa y yo no sabía, él me grababa todos los entrenamientos y todos los partidos y él tenía ya casi una película, un recuento mío y yo no sabía que él tenía esas grabaciones y él envió todas esas grabaciones a diferentes departamentos que fue Valle, Antioquia, Bogotá y Tolima y respondió Tolima. Entonces ellos me dijeron como le vamos a dar una prueba, le vamos a dar una oportunidad, pero tiene que venirse. Y usted va a una prueba que es por unos, o sea, una 3 días una prueba solamente. 3 días y se queda casi que 2 años. Sí, fueron 3 días, entonces esperamos como a las vacaciones de mitad de año del colegio y yo dije, no, yo me voy, yo tenía 11 años, iba a cumplir apenas 12 y yo le dije a mi mamá, yo me voy y otra vez mi papá no quería que yo me fuera. Entonces tocó un poco de días y Todo el proceso, convenciéndolo con mi convencerlo. técnico, Víctor, que era como, déjela, es una oportunidad, no sé qué. En fin, fue que me dejó y yo fui los 3 días. Yo fui con mi mamá, pero porque todos pensaban que a los 3 días lo mismo, me iban a devolver y pues iba a seguir igual mi colegio normal. Y yo llegué allá y el primer día era un partido de fútbol. Entonces me dejaron jugar solo como 10 minutos, fue muy poco. Y cuando terminé, el técnico John Agudelo me dijo, ¿usted trajo los papeles del colegio? Y yo le dije, no, porque yo estoy en vacaciones. Y además usted me dijo que solo 3 días. Y él me dijo, no, dígale a su mamá que se devuelva y que le mande los papeles y que ya no vuelva ella porque ya no pues vuelva. ella no se podía quedar. Que se quede aquí. Y que usted sí se quede acá y le vamos a dar colegio y vivienda y me daban alimentación y todo. Y ahí fue cuando arranqué con Tolima a jugar. Es increíble toda esa historia, porque además empieza usted toda esta lucha en contra de tantos estereotipos, en contra de la oposición del papá, bueno, de los prejuicios de los compañeros, en fin. Y tan jovencita usted, tan decidida a hacerlo, que se viene para Bogotá. Y así va dando los pasos, o sea, llega a Bogotá, con, ¿qué, 14 años tendría? Tendría 14 años cuando llega a Bogotá. Tenía, sí, Y iba ya a en cumplir esa, 15. y llega en esa etapa, logra un título suramericano. O sea, No, todo cuando fui pasa muy campeona rápido. todavía estaba en Tolima, o sea, acaba de pasar apenas año y medio que me habían dicho que no servía para el fútbol. Llegué a la selección Colombia, jugué un año con selección Tolima, pasé a la selección Colombia, pero igual cuando seguíamos siendo selecciones departamentales. Y ahí fue que fuimos campeonas suramericanas y clasificamos al primer mundial. Y ahí pues ya me empezaron a decir como que mejor me viniera a Bogotá a estudiar inglés, a terminar el colegio, jugaba con la selección Bogotá y pues ya podía como mucho más fácil encaminarme como hacia una universidad en Estados Unidos. Entonces, tomé la decisión de venirme para Bogotá. Son muchas las decisiones en tan corto tiempo, además unas decisiones que usted tomó muy niña, y eso va a marcar definitivamente todos los logros que ha tenido Yorely Rincón. Vamos a hacer una pausa en este momento porque se nos va muy rápido toda la historia de Yorely, pero regresamos en un momento para que nos siga contando cómo es esto, la llegada al exterior, ese primer equipo profesional de fútbol al que usted llega en Brasil. También vamos a hablar de ese momento difícil de su carrera, del momento más difícil de su carrera, cómo es recibir órdenes en sueco, cómo es aprender un idioma a la carrera, en fin, todas esas aventuras y todos esos grandes logros de Yorely. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Y continuamos en esta charla con Yorely Rincón. Veníamos, bueno, de todo ese recorrido rápidamente, de todos esos años que ha vivido usted, bueno, tan frenéticamente, Yorely, desde tan jovencita, pero hay que decir que el 2012 fue un año de verdad muy importante en su carrera. Aunque con noticias agridulces. Primero fue, bueno, hay que hablar de las Olimpiadas en Londres, que incluso antes de irse usted tuvo un susto, por así decirlo, cuando usted se lesiona, aunque no fue de gravedad, para viajar a Londres, ¿no? De hecho, yo creo que tengo algo con los Juegos Olímpicos porque
Yo estaba en Brasil, fue la primera vez que jugaba profesional y de hecho es la primera vez que una mujer firma Sí. un contrato profesional. Entonces yo estaba en Brasil cuando mi convocatoria fue muy antes a los Juegos Olímpicos, yo creo que fue como 20 días o 25 días antes de viajar a Londres. Yo llego, me instalo, comenzamos a entrenar y a la semana, o sea, si fue 20 días, o sea, 15 días del viaje, a mí estamos jugando con niños también y me pisó un niño. Entonces, a la hora que me pisó, yo giré y el dedo chiquito se me quedó. Entonces yo sentí una vez como que se me alargó el dedito y yo una vez sentí dentro del guayo y dije, algo pasó, pero yo seguí jugando normal y terminamos el partido. Cuando terminé el entrenamiento yo no dije nada, ¿por qué? Porque yo estaba recién llegada, mis compañeras ya llevan 6 meses entrenando, yo estaba jugando profesional y como era la única, pues todas estaban acá. Entonces yo dije, no, esto no me puede estar pasando a mí. Y yo dije, yo no voy a decir nada, yo me voy a quedar así. Entonces yo empecé a llamar a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía, esos remedios que tienen. Y ese dedo estaba así. Ay. Y yo era, no, pero yo así no me puedo poner un guayo. Y claro, me ponía el guayo y era como el último dedo, Claro. entonces el guayo ahí me apretaba demasiado. Y sin embargo, duré como 3 días así y yo era cojeando y yo cojeaba. Y cuando el técnico me volteaba a mirar, yo era así y no me dejaban de mirar y yo cojeando. Entonces ya no me aguanté. Cuando le dije al médico, el médico me dijo, nos vamos para el hospital de una vez. Y claro, cuando nos fuimos tenía fractura del dedito, pero no fue todo, sino como la última parte, es que no sé el nombre. Y de hecho me iban a dejar, entonces me dijeron, no, tú no puedes viajar así a Londres y tienes que quedarte. Y lloré, no, yo no lo puedo creer, los primeros Juegos Olímpicos, no sé qué. Al fin me hicieron estudios y lograba quedar bien, o sea, en terapias y todo eso, como 5 días antes del primer partido. Entonces tomaron el riesgo y dijeron, no, pues llevémosla porque pues igual es una jugadora de experiencia, no sé qué. Y yo viajé y a mí me tocaba en sandalias, era un tenis, una sandalia porque yo no podía usar tenis y era terapia. Y sí logré estar antes pero estuve muy antes de los Juegos Olímpicos, entonces realmente no pude jugar casi. De hecho creo que jugué fue como el último partido y como 15 minutos solamente, fue lo único que disfruté de Londres. Como usted lo dice, algo pasa ahí con los Olímpicos y se llega las segundas Olimpiadas a la que usted aspira a llegar, que es en Río, que es cerquita, que bueno, que tiene una cantidad de ventajas para los latinos en muchas cosas. Usted había jugado en Brasil y conocía el sitio. ¿Cómo vive ese momento cuando usted le dicen que usted está lesionada y que no puede ir a Río? Yo creo que todos los colombianos quedamos como, ¿qué puede estar sintiendo ella ahí? No, fue muy duro. De hecho era el último microciclo, empezamos preparación desde enero. Cuando fue la Copa América en el 2014 y clasificamos, yo dije estos 2 torneos porque clasificamos a Mundial, Panamericanos y Olímpicos en la Copa América. Para mí el Mundial y los Olímpicos pues es lo más grande. Y yo dije, primero es el desquite del Mundial porque el primer Mundial pues estamos muy inmaduras y no nos fue muy bien. Y yo dije, en Canadá nos tiene que ir muy bien. Y así fue, hicimos historia en Canadá, entonces quedaba Río. Y yo dije, yo no puedo ir a los Panamericanos porque me fui para Noruega, entonces ya solo me quedaba Río. Y yo dije, yo ya jugué en Brasil, yo conozco todo Brasil, el idioma, claro, la temperatura, los estadios, el juego de ellos, todo. Entonces dije, pues, ¿y por qué no había jugado Londres? Entonces para mí Brasil era como el reto que me había propuesto durante 4 años. Y nada, fue una jugada también desafortunada, fue un partido y arrancamos a jugar, jugamos muy bien, yo hice el pase de gol, íbamos ganando 1-0 contra el Pereira de hombres, entonces era muy difícil y íbamos ganando. Terminamos el primer tiempo y le dijimos a Felipe, el técnico, estamos muertas, o sea, estábamos muertas, el cansancio, las piernas se doblaban, y le dijimos, estamos muertas. Entonces él nos dijo, las voy a sacar. Y coincidencia, las sacó a todas, menos a Natalia Gaitán, nuestra capitana, y a mí. Y yo volteo a mirar a Pepita, le decimos, ¿cuánto va? Porque yo estaba que no daba, y Pepe me dice, van 70 apenas, y yo, no, faltan 20 minutos. Y como al minuto 82 me sacaron el balón, yo la bajé pecho y fui a volver un pase. Entonces cuando yo fui a volver el pase, a mí el pie, cuando iba a llegar al balón, el guayo se me quedó, entonces el tache de la punta se me quedó y yo me fui ya todo hacia adelante. Cuando yo me fui todo hacia adelante, yo sentí que se me empezaron a romper los huesos. Y yo escuché en el momento como el tra, tra.
Cuando caí, la punta del pie se quedó clavada, entonces estaba mirando hacia allá y yo caí hacia allá. Entonces, no, Usted cuando me enseguida- volteé yo empecé a gritar y yo me cogía el tobillo. Entonces, todas del susto lo que dicen es, no pasó nada, porque eso es lo que uno dice para tranquilizar a la persona que está en el piso. Cuando le pasa a una de mis compañeras, así, no, tranquila, no pasa nada. Entonces, todos me decían, es un esguince, es un esguince. Entonces, yo les decía que no, porque yo había escuchado. Entonces, uno sabe, cuando es un esguince, pues sí duele mucho, pero uno te doblas y el pie vuelve. A mí el pie me quedó mirando hacia el otro lado, yo les decía, se me partió, se me partió. En fin, fue que cuando nos fuimos para la clínica, en el trayecto a la clínica, el pie, o sea, está así. Entonces, en el trayecto a la clínica iba la punta así, iba así, iba así, que cada vez se iba como torciendo más, porque el hueso, el tobillo interno ya iba saliendo, saliendo. Al principio no se veía, no estaba así, estaba normal como el otro. Entonces, con el tiempo, el pie se fue inflamando. Y entonces, cuando ya llegamos a la clínica, la punta mía ya estaba así. Entonces, yo le dije, doctora, ya me partí ese pie. Pero yo pensé que me había partido un hueso. Entonces, cuando me hicieron la radiografía, entonces yo ya estaba, a mí ya no me dolía el pie. Yo ya pensaba, yo ya no puedo ir a Río, yo ya no puedo viajar. Usted enseguida lo entendió. Entonces yo dije, bueno, aunque sin embargo con una fractura, yo dije, pues yo creo que me demoró un mes, 20 días. Y no, cuando salió fue fractura de peroné, tobillo externo, tobillo interno, el talón se me salió y me rompí todos los ligamentos del tobillo. Entonces me dice, no, mínimo son como 4 meses. Y yo ahí sí, y fue muy duro. O sea, fue el momento, ese ha sido el momento más duro de mi carrera. Es el momento más duro y sobre todo, bueno, hemos oído a grandes rasgos toda esa historia, toda esa lucha suya personal desde niña. Por supuesto, llegar a este momento era algo que usted se merecía, algo que usted había esperado tanto, pero usted es una persona tan joven, que tiene tantas cosas todavía por vivir, y ahora se le cumple un sueño, que es esta Liga Femenina de Fútbol Colombiano Profesional, que ya está a punto de empezar y ya usted tiene equipo. Sí, no, realmente yo pienso que las cosas pasan por algo y cuando a uno se le cierra una puerta, se le abren como 4. Y nada, en plena recuperación pues salió todo lo de la liga. De hecho, también fui la primera mujer en firmar un contrato. Yo firmé aún lesionada, me empezaron a llamar los equipos para que firmara con ellos. Y decidí Patriotas por el proyecto, porque conozco al presidente hace mucho tiempo, conozco a César Guzmán. Es una persona que me ha dado la mano y le ha dado la mano al fútbol femenino. Y hoy estamos creando un proyecto muy bonito y yo dije, no, pues me voy para Patriotas y aspiramos a ser protagonistas el año entrante. Con toda seguridad que eso va a ser así y usted va a ser protagonista. Se nos quedan tantas historias para contar de Yoreli, de esa época en que usted llega a jugar en Suecia, en otro idioma. Bueno, usted ha aprendido a pasar tantos obstáculos, a vivir tantas cosas tan rápidamente con esa adrenalina, esa lucha suya personal y profesional y de ese amor por el fútbol. Definitivamente es ejemplo para muchas niñas. Y usted está trabajando además con esa nueva generación que ya viene y que le va a tocar un camino mucho más fácil que el que le tocó a usted. ¿Qué mensaje le deja usted a todos esos seguidores del fútbol? Porque a las estrellas como usted le pasa igual a James, le pasa igual a Yoreli. Cuando triunfan, todos Sí. lo adoran. Y cuando Cuando pierden o tienen un fracaso, pues todo el mundo. mundo le cae. ¿Qué mensaje le da usted a todos esos seguidores del fútbol? Yo pienso que lo primero hay que tener paciencia porque también somos seres humanos y también nos equivocamos y también cometemos errores y también nos pasan cosas malas, pero lo que tenemos aparte yo creo que es fuerza de voluntad, es la fuerza en la cabeza que nos dice que hay que ser mejor cada día. Yo sobre todo le digo a las niñas que tú dijiste algo muy importante, la tienen muy fácil de ahora en adelante, o sea, y es algo que nosotras luchamos para que fuese así y no como nos tocaba a nosotras, sino que van a tener equipos, van a tener una liga, van a haber divisiones menores, muchas más selecciones, mucho más apoyo, mucho más dineros para las mujeres, que aprovechen, que vivan como se debe vivir, que el deporte es vida, que el deporte es salud. Si les gusta el fútbol, que lo hagan, pero con disciplina. Y muy importante a los aficionados que tienen que apoyar el fútbol femenino. Sí, el fútbol femenino a partir del año entrante, que nos acompañen al estadio y que podamos irnos robando esos corazones poco a poco. Esperamos que así sea, para que apoyen a todas estas chicas superpoderosas, por supuesto, que nos enorgullecen tanto a lo largo de todas sus conquistas y todas las que les esperan. Yoreli, de verdad, mucha suerte, muchos éxitos y gracias por haber estado aquí en el Tiempo Televisión. No, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los televidentes que están ahí pendientes siempre. Un abrazo.
Un abrazo para todos, claro que sí, y a ustedes gracias también por su sintonía. Continúen en la programación del Tiempo Televisión, Noticias Bien Explicadas. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.